tal? Buenas tardes, soy Adrián Segovia, coordinador de la maestría en efectos visuales, y el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla para poder de alguna manera darles una introducción a lo que vemos en esta maestría, y en realidad la charla tiene que ver con las maestrías especializadas para las licenciaturas y la industria del cine. Me acompaña en este momento Paul Montag. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Él es Bienvenida. coordinador, sí, de la maestría en cine documental, ¿cierto? Así es. Ujú. Bueno, pues vamos empezando haciendo esta introducción. Vamos a empezar con efectos visuales. Más adelante se va a unir con nosotros Pablo Mondragón, coordinador de la maestría en escritura cinematográfica, para tener este conversatorio completo. De hecho, se está uniendo en este momento para que nos pueda ahí saludar. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Ay, nos peinamos igual. Así es el look, Sí, el look maestría. el look maestría. No, Bueno. Pau, Maestría a dejarte el pelo todo. juvenil. Ok, bueno, pues vamos a comenzar platicando un poco de la maestría en efectos visuales. Un poco la idea es precisamente que conozcamos el plan de estudios, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, y presentarles un poco a dos de los profesores, por ejemplo, que tenemos ahorita en nuestra planta docente, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra maestría? ¿No? Construir elementos capaces de crear efectos visuales con el fin de proporcionar a la industria personas capacitadas en el ámbito de la postproducción de los efectos visuales mediante el dominio de programas, técnicas profesionales y el uso de otras herramientas tecnológicas. La industria de los efectos visuales está creciendo no solo a nivel mundial, sino también en México, como veremos con algunos ejemplos un poco más adelante, ¿no? Y esto, pues, obviamente abre un mercado con muchísimas posibilidades que requiere, de alguna manera, gente capacitada en el uso de las principales herramientas, o sea, llamémoslo software, en este ámbito de la creación, pero también en la cuestión compositiva, ¿no? En la cuestión de cómo poder armar estos workflows para poder realizar unos efectos visuales con propiedad de acorde a lo que la industria requiere actualmente, ¿no? ¿Qué conocimientos vamos a tener cuando salimos de esta maestría? Conocer y utilizar el software para la realización de efectos visuales. Esto quiere decir desde, por ejemplo, Nuke, que es uno de los principales compositores que tenemos para VFX, pero también, por supuesto, Maya, ZBrush, cuestiones que tienen que ver más con lo que vamos a ver en una sección del plan de estudios, que tiene que ver con crear los escenarios, los ambientes donde van a habitar, digamos, las historias, independientemente de los efectos visuales que puedan tener dentro, ¿no? Diseñar y administrar la realización de proyectos de efectos visuales. Esto quiere decir que tenemos de alguna manera la visión no solo de alguien que llega y realiza una escena, un efecto, sino cómo funciona todo el workflow para poder llegar, pues, a uno de los puestos más altos dentro de la industria, pues, que es precisamente el coordinador, digamos, de los efectos visuales en una producción. Aplicar las técnicas de efectos visuales para la producción, ¿no? O sea, todo esto cómo funciona en un ámbito real, ¿no? ¿Qué actitudes podemos obtener? Por supuesto, ampliar Entonces, la para capacidad los creativa. lo- Creo que tienes abierto tu micrófono, Juan. Ajá. Bueno, continúo. Que sean diestros en la logística, ¿no? En esta parte precisamente, ¿no? De no nada más una parte de producción. Es una maestría que tiene mucha producción, pero esta producción al final es un campo que la producción lleva de alguna manera a cómo funciona la organización de la misma, y sobre todo esta parte, ¿no? Aunque veamos nosotros, ¿no? Muchas escenas, ¿no? Donde los efectos visuales son trascendentes, ¿no? Y hasta nos llegan a enchinar la piel, pues hay una narrativa en el contexto, ¿no? Que debe ser importante a la manera de emplearse, porque, por ejemplo, no solamente el campo de la industria de los efectos visuales está únicamente diseñado para cine, sino también ahora tenemos cuestiones que tienen que ver con los videojuegos, con las apps de realidad virtual, ¿no? Y últimamente ya con algunas apps que se pueden desarrollar para navegador, para browser, con el avance de la tecnología. Entonces, la narrativa es una parte importante en esto que estamos manejando, ¿no? Eh, Habilidades que vamos desarrollando, una capacidad de observación y cultura visual. Siempre, por ejemplo, en el ámbito de los efectos visuales, tanto hay cuestiones visuales contemporáneas como
que remiten a diversos momentos de la historia de la humanidad, ya sea fantástica o ficcional o real, ¿no? En el caso de lo que hablo fantástico o ficcional, pues muchas veces los elementos que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta serie que estoy hablando que tengo ahí el ejemplo como Game of Thrones, pues obviamente toda la estructura tiene que ver a lo mejor con una armadura medieval, ¿no? Entonces esto nos va dando, cuando vamos creando este tipo de armaduras, de escenarios que se integran vía CGI, computadora, pues lo que tenemos es precisamente pues, un conocimiento, ¿no? De cómo funciona la cultura visual para que sea entendible para el espectador independientemente de la referencia que estamos usando, ¿no? Capacidad de análisis para la planeación de los efectos, para poder avanzar en el proyecto en su totalidad y, por supuesto, el desenvolvimiento de las actividades artísticas, ¿no? En la parte de las destrezas, diseñar efectos visuales con realismo e impacto, ¿no? Aquí un poco el ejemplito que pongo es, pues, es una escena, ¿no? Donde vemos a un elefante perder el control, ¿no? Pero este elefante está hecho en un software 3D, Maya principalmente, y cómo se va integrando con el uso de distintos softwares para poder crear realismo e integrarse en una escena, ¿no? Manejo de técnicas y softwares y dominio de las herramientas y procesos que optimizan el trabajo, ¿no? Porque hay un workflow muy particular, ¿no? Hay una gran importancia, por ejemplo, también en manejar qué está sucediendo hoy. Al día de hoy, está tomando mucha importancia un workflow con un nuevo software que se integra, que es un Real Engine, ¿no? Que está empezando a tomar posición muy fuerte dentro del campo de los efectos visuales. Y un poco la idea de conocer estas herramientas y estos procesos es poder adaptarse a un campo que está en continua evolución de acuerdo a la tecnología que va avanzando pues prácticamente 2 veces al año, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ejes de conocimiento? El primero sería diseño y modelado 3D, ¿no? Como les comentaba, es una maestría que tiene muchísima producción, que se hacen muchas cosas y pues bueno, tenemos de alguna manera estructurado los ejes de conocimiento para poder aproximarnos a todas estas habilidades, todas estas destrezas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Tenemos estas materias, ¿no? Modelado orgánico inorgánico, peso y volumen, texturas y mapeos, esqueletos y articulaciones. Esqueletos y articulaciones es como puedes hacer algo que se llama un rig para poder animar estos personajes bestiales, ¿no? O elefantes, lo que tú quieras, ¿no? Esculpido y texturizado es la parte donde los hacemos primeramente para que se vean reales, ¿no? Previo a todo esto, modelado orgánico y peso y volumen y texturas y mapeo son como las bases principales, ¿no? Y tenemos la creación de escenarios y ambientes, ¿no? Donde efectivamente hacemos pues prácticamente escenas que no existen, que pueden sustituir a una pantalla verde o como actualmente se usa en el workflow de Virtual Production, con pantallas LED, como fue grabado el Mandalorian, por ejemplo, una de las series más famosas en últimas fechas, ¿no? Esta creación de escenarios y ambientes se meten a un workflow manejado por un Real Engine y a través de la proyección de pantallas LEDs, tú tienes toda la escena, ¿no? Entonces es un poco la creación a partir de ahí en esta parte del diseño y el modelado. Luego la parte de composición digital que le llamamos compositing en el mundo del VFX, ¿no? Que precisamente es la utilización de softwares, por ejemplo, como Nuke, softwares de composición que nos hacen integración de elementos 3D, de pietaje grabado y muchas veces también de efectos realizados en otros softwares como Houdini, etcétera, ¿no? Dentro de estos tenemos esta parte de que son los fundamentos de 3D para la composición, las técnicas de movimiento o motion capture, que últimamente han avanzado bastante, o sea, bastante a un nivel de que empezábamos con cámaras alrededor de un escenario simulando un 360 como en Matrix, por ejemplo. Después tenemos, no sé, ¿no? La grabación de motion capture a través de un traje especial como es el caso de Gollum, del Señor de los Anillos, ¿no? Hasta cosas actualmente que podemos hacer facial recognition a través de el dispositivo que casi todos manejamos, ¿no? O sea, un iPhone que a través de un Real Engine ya puede hacer reconocimiento facial y de igual manera a través de la cámara de un Kinect del videojuego de Xbox se pueden hacer movimientos de captura que metidos a este flujo de trabajo que les comentaba de Unreal Engine, ya no se necesita de alguna manera los procesos anteriores que costaban muchísimo dinero, ¿no? Y técnicas croma para composición digital, o sea, cómo debemos de cuidar o cómo le tenemos que pedir a quien grabe, cómo se debe manejar el pietaje cuando tenemos una green screen o una blue screen, para que sea adecuado y lo podamos componer efectivamente y la producción de efectos visuales. ¿Cómo es todo este workflow? ¿Cómo manejamos, ¿no? De alguna manera a todos los que están dentro de este apartado, ¿no? De los efectos visuales. Y la parte de arte y diseño, ¿no? Tenemos la historia de los efectos visuales, ¿no? Las técnicas digitales de edición, ¿no? Para mapeo y texturas,
mucho de cómo puedes hacer lucir más todo lo que estás trabajando a través de un pequeño arreglo, por ejemplo, en Photoshop y ZBrush, ¿no? Corrección de color, por supuesto, con DaVinci Resolve, ¿no? Y manejo de sombras e iluminación. Dentro de la parte súper teórica, ¿no? Cómo funciona, ¿no? La parte de la iluminación a través de distintas luces que se ve en la parte práctica, tanto en la corrección de color como cuando creamos modelos en 3D en Maya, y cómo grabar elementos para poder integrar, ¿no? Cómo hacer el pietaje para lograr estas integraciones y que sean fluidas, ¿no? Están diseñadas como cualquiera de nuestras maestrías en trimestre, donde tenemos estas dos, digamos, la carga más teórica, o de las más teóricas al principio en el primer trimestre, con historia de los efectos visuales y la producción, y después empezamos ya con las cuestiones totalmente prácticas a partir del segundo trimestre, ¿no? Modelado orgánico e inorgánico, empezarse a trabajar con Maya principalmente, técnicas croma, ¿no? Texturas y mapeo, la creación de escenarios y ambientes. Cuarto trimestre vamos a tener los fundamentos 3D para composición digital y las técnicas de grabación para la integración, ¿no? En quinto semestre empezamos a trabajar con las técnicas de esculpido y texturizado y las ediciones en texturas. Todo esto nos lleva, por ejemplo, cuando en esta parte de esqueleto, llegamos a esqueletos y articulaciones, ya tenemos, de alguna manera, trabajados varios modelos que podemos integrar este proceso para hacer un rig y poderlos empezar a animar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Después trabajamos con peso y volumen, o sea, para que se vean totalmente realistas, cómo iluminar, hacer un motion capture para a lo mejor lo que hacemos es generamos el motion capture, lo integramos al workflow, todo lo que tenemos es un actor o nosotros mismos, digamos, moviéndonos para que nuestro modelo se mueva de acorde a lo que se está actuando, ¿no? Y corrección del color hacia el final, ¿no? De nuestra tira de materias, ¿no? Les quiero presumir a dos de nuestros maestros brevemente. ¿Por qué ellos dos? Bueno, en primera, porque en el caso de Chuck Santos, Carlos Santos, él es socio, ¿no? De un estudio que se llama Freelander, que ahorita les voy a decir qué es lo último que han hecho. En el caso de Chuck Santos está muy clavado en la dirección de arte, pero es alguien que trabaja maravillosamente con el 3D, tanto orgánico como inorgánico, ¿no? O sea, pueden generar tanto personajes, o sea, como escenarios y ambientes, ¿no? Quizá conozcan a Mar.ia, la primer humana virtual mexicana, ¿no? Que es precisamente toda una integración, ¿no? De alguna manera, realizada por una parte de Freelander Studios, donde está precisamente Chuck Santos, ¿no? Trabajando, haciéndose cargo precisamente de estas integraciones y del modelado de la María, ¿no? Como le llaman ellos, ¿no? En el cual, pues bueno, tenemos pues esta búsqueda, ¿no? De un modelo hiperrealista para, pues, cuestiones que ahorita están empezando a trabajar o se dicen algunas agencias de publicidad, ¿no? Que tiene que ver con la publicidad del futuro, ¿no? Voy a poner rápidamente el reel mientras voy platicando de Rodrigo de Gante, ¿no? Rodrigo de Gante es el CEO, digamos, de RawFX. RawFX se ha encargado de muchas de las últimas producciones de Netflix y Rodrigo de Gante, bueno, tiene experiencia en películas como Jumanji, Game of Thrones, también series como House of Cards, ¿no? Y tiene un Ariel con el equipo con el que trabajó por la batalla del 5 de mayo, ¿no? Él es uno de los principales maestros que tenemos precisamente para las cuestiones de integración. Él actualmente es director de efectos visuales, tiene su estudio que se llama RawFX, ¿no? Y aquí en este reel nos muestra un poco de dónde él va como trabajando, ¿no? Ciertas técnicas. Un especialista en Nuke, es uno de los primeros mexicanos que trabajó con Nuke, ¿no? Entonces, pues bueno, él ya es una referencia en el mundo de los efectos visuales, ¿no? Ahí está precisamente la parte de 5 de mayo, ¿no? Por la cual tienen un Ariel, ¿no? House of Cards, y maestros que se van integrando, que todos van, o bueno, todos han tenido experiencia. Les voy a poner rápidamente aquí, ay, me está estorbando exactamente, ahí está. El Internet Movie Database de Rodrigo, ¿no? De Gante, por ejemplo, ¿no? Ahí está, trabajó en GER, que en el caso de lo de GER lo trabajó en Olin Studio, y varios de los maestros que se van integrando con nosotros tienen experiencia en ese estudio, que es uno de los principales estudios de efectos visuales en México, que trabaja pues a nivel internacional, ¿no? Cualquier cosa que haga, por ejemplo, ay, se me olvidó el de la serie de House of Cards. ¿Cómo se llama el director de la serie de House of Cards? Que es muy quisquilloso y se me olvidó el nombre. ¿No te lo sabes por ahí, Pablo? No, se me fue el nombre de este compadre que también hizo Mindhunter. Fincher. David Fincher, ¿no? Exacto, él. Avanza maratón.
David Fincher, creo que él y el dueño de Olin son muy amigos y se encargan todo ahí. Entonces, prácticamente, bueno, estamos como en esta idea de que varios de sus maestros tengan sus propios estudios y puedan ustedes liberar de alguna manera la práctica con lo que va haciendo día a día y que sus maestros que se van integrando sean de alguna manera gente que está en el trabajo actual, en primera fila, generando la producción audiovisual dentro del campo del mundo del entretenimiento en el cual se manejan los efectos visuales. Bueno, pues de mi parte creo que sería todo. Tuve que ser un poco rápido, pero porque el tiempo apremia. No sé si tengan alguna duda, algo que quisieran saber en particular. O Ustedes sea, también. la maestría se enfoca más como en el 3D y la creación como de escenarios virtuales. Así es. Si todo es CGI, ¿no? O sea, todo va a ser generado por computadora, ¿no? De alguna manera, cómo trabajar, no solamente en el 3D, sino en la creación de escenarios virtuales, sino también en todo como la parte del reel que viste de Rodrigo de Gante. Vamos a poner un ejemplo. La última temporada de Club de Cuervos, ¿no? Los estadios están vacíos. Cuando graban los estadios están vacíos. ¿Qué sucedió? Pues todo eso se hizo modelado de animación 3D, por ejemplo, ¿no? Pero también se hicieron integraciones con personas reales. Entonces también es como parte de esto de cómo vas utilizando pietaje para darle, vimos el caso muy claro, por ejemplo, alguien que está disparando, pues no hay fuego, no hay nada, cómo se integran esos elementos, que ahí ya no es 3D, ya son integraciones, ¿no? Que es la parte de lo que le llamamos compositing, ¿no? O sea, tiene una parte, o sea, son como estas tres partes, ¿no? Modelado, ¿no? Creación de escenarios y la parte del compositing de VFX. Ah, ok. Gracias. ¿A alguien más? Ok, entonces continuemos. No sé quién sigue, Pablo o Pau. O Pau. No sé cómo decirte, Pau, ¿verdad? De hecho, Pau es Pablo, entonces están confundidos. Pau, Ok. Pau. De hecho, soy tocayo de Pablo Mondragón. Yo me llamo Pablo en realidad. Porque yo soy de una parte del mundo en que nos dio por hablar otro idioma, que es el catalán. Entonces se tradujo a Pau. Pero sí, me llamo Pablo en realidad también. Ok, entonces, quien quiera tomar la palabra de los Pablos. Bueno, si quieren, pues. Ah, bueno, o Pau. No, vas, Pablo. Bueno, pues bienvenidas a esta plática y me toca a mí compartirles un poco de lo que se trata la escritura cinematográfica. Hice ahorita, porque la verdad es que no estaba preparado. Si le preguntaba, Pau, ¿hiciste algo? Pues bueno, en el Final Draft que les recomiendo que se compren si se van a dedicar a escribir, a muy grandes rasgos, cuáles son los grandes objetivos de la maestría, y tenemos tres que yo le llamo así como los tres pilares. El primero, por supuesto, al ser una maestría en escritura cinematográfica, pues es que aprendan a escribir. Y aquí tenemos dos grandes enfoques. La verdad es que nos gustaría pensar más en el de públicos amplios. ¿Y a qué me refiero? Pues tiene que ver con la profesionalización en general de la industria de la escritura. Porque en escuelas de cine, y seguramente ustedes tienen amigos conocidos, o han escuchado en pláticas o así, pues mucha gente que estudia cine, y la verdad es que tener tu película, o sea, las óperas primas del CCC, del CUEC y ahora de otras escuelas de cine, pues cada vez son más complicadas. Bueno, hacen un año, es muy complicado, ¿no? Y la verdad es que luego las terminan y pues la mayoría de las veces no pasa mucho. Yo tengo muy buenos amigos que han sufrido bastante porque pues así están. O luego, y ahorita ya hay muchas enlatadas, bueno, en fin. Entonces, creo que lo que le falta para un contrapeso, y me parece que justo la Universidad de la Comunicación pues es ideal para este enfoque, es el de pensar en la profesionalización hacia públicos amplios, que además es lo que todo el mundo dice que quiere, aunque no quiere, ¿no? Se quieren festivales y quieren vender en taquilla, pero vamos, ya lo que quiero decir es que ya hay un entorno creativo enfocado a la parte autoral, pero no hay un enfoque educativo enfocado a la parte de públicos amplios, entonces eso es de lo principal de la oferta, ¿no? Y voy a adentrarme un poco más a eso más adelante. Pero de todas maneras, también hay, o sea, todo lo que aprendan, si ustedes quieren, a final de cuentas, ser un autor, pues sin problemas lo van a poder hacer. O sea, en sentido de hacer cine, le llamamos nosotros de nicho. O sea, que a final de cuentas es este cine que tiene como objetivo prestigio. Nosotros siempre les decimos, bueno, al iniciar la maestría les doy un taller de estructura y escritura, además de las clases normales. Y siempre yo pregunto el primer día de clases, ¿tú qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres prestigio o tu objetivo es social?
Si no tienes claro eso, que la verdad es que la mayoría de los cineastas no lo tienen claro, pues te las vas a pasar muy mal, porque la industria es muy compleja, se mueve todo el tiempo, no tiene reglas, es una industria de altísimo riesgo, muy pocas películas traen inversión de nuevo, vamos, es un universo bastante interesante, ¿no? Pero bueno, pensando en públicos amplios. Yo quiero escribir, quiero entender por qué unas películas funcionan y otras no para públicos amplios. Y van a aprender a escribir hacia esos públicos. Y para esto tienen maestros de ambos sentidos, ¿no? Bueno, el segundo gran objetivo es conocer la industria. Hay un gran paradigma de los creadores, que justamente intentamos darle la vuelta en el programa de la maestría en escritura, donde tú terminas una carrera artística y entonces ya estás listo con tu título, que la verdad es que pues muy pocas veces te lo van a pedir. Básicamente es qué has hecho, o si escribes, pues mándame un demo de lo que escribes. No sé, supongo que para efectos visuales es similar, ¿no? Pues mándame tu trabajo, tu reel, tu demo, ¿no? Y pues tú no termina y no sabes dónde se vende, no sabes cómo funciona. Si tienes la oportunidad de ir a un festival un día y no conoces a la gente que está ahí, quién es la gente, a qué se dedica, por qué está ahí, cómo acercarte a ellos, en fin, pues te va a costar mínimo unos 5 años, ¿no? 5 o 10 años en entender, meterte, que te conozcan, qué haces tú, ¿no? Entonces, justo para tratar de evitar eso, pues tenemos otro enfoque que es el del conocimiento de la industria. Entonces tenemos gente, tanto para públicos amplios como para nicho, como para series, que justo nos van a contar cómo funciona en realidad la industria del cine. Que la verdad es que yo siempre pienso que hay muchos, ya gente muy activa que tendría que tomar estas clases porque pues la verdad es que la única manera de aprender esto es a trancazos. Entonces nosotros queremos aprovechar pues el entorno académico para que no sea a trancazos, para que tengas a alguien que te lo explique, pero también pasa algo bien padre. La gente que te lo va a explicar es gente que está activa en la industria. O sea, ya me pasó, tenemos una maestra que además está ascendiendo cada año más en su carrera profesional. Ahora es directora de contenidos de Warner y de HBO, por ejemplo, ¿no? Ya me pasó que en una pitch final del proyecto de su clase, pues me dijo, oye, el proyecto de este chico me gusta. Si lo desarrolla, que lo venga a pichar ya a nivel profesional con el equipo, ¿no? Y tenemos algunos maestros que justo están ahí en la cancha de los contenidos y si de repente pasa algo interesante, ¿no? Te están enseñando, pero bueno, ya son tus maestros. Y el tercer grande objetivo, que en realidad bueno, nos resulta también muy interesante, es el del conocimiento de los públicos. Hoy, si tú no tienes la capacidad de definir quién es tu público y para quién vas a escribir, cada vez va a ser más difícil venderle contenido. O sea, antes pensando en la historia de los audiovisuales en México, pues estaba TV Azteca y estaba Televisa y pues todo el mundo veíamos lo mismo porque no había otras opciones. Hoy es impresionante la cantidad de opciones y eso, dicho de otra manera, es impresionante la competencia. Y además algo que nos encanta como espectadores, pero lo complica mucho como realizadores, es que estamos compitiendo contra los mejores del mundo. O sea, ahorita nos dicen, ay, pues el de House of Cards, y pues vimos House of Cards, pero tu serie va a competir contra House of Cards. O sea, tu serie va a estar al lado de House of Cards en la plataforma. Entonces, pues cada vez va a ser más complicado llegar si no entendemos a quién está dirigido este contenido, cuáles son las características, y entonces, y no tanto por pensar en el público, sino por pensar en tu contenido. ¿Qué características son las relevantes y cómo potencio esas características y cuáles no? Entonces, bueno, nos parece también fundamental. Entonces va a haber materias relacionadas con eso, va a haber un simulador, hay un simulador de plataformas donde les vamos a dar contenidos reales para que escojan ustedes y que vean cómo va avanzando en función de los públicos que hay. Bueno, ¿cuál es el campo profesional? Y tal vez hay más, pero los básicos, digamos, serían escribir como un realizador. ¿A qué me refiero con realizador? A que ustedes van a ser los directores de su contenido. Y entonces, pues hacer la tarea, hacer las carpetas, yo voy a ser escritor, director, aterrizo mi guión y entonces ya lo puedo hacer. Escribir para vender tus guiones de cine. Tal vez tú no quieres ser director, pero pues te vamos a enseñar cómo acercarte, a quién acercarte. Bueno, primero, como les dije, a escribir un buen guión y después cómo me puedo acercar, cómo es un contrato, qué tengo que tener claro a la hora de firmar el contrato, cuándo está bien, cuándo está mal, los caminitos, cómo le entro si no conozco a nadie, ya conozco a alguien, qué le digo, en fin. Luego, se pueden dedicar a analizar guiones. Hay un trabajo por ahí que no es luego tan conocido, pero pues es el del Script Doctor. Entonces, como ustedes son expertos en analizar, ¿no? Y ustedes van a tener esas capacidades a lo largo de la maestría, pues se pueden dedicar a eso. Entonces, alguien que tiene un guión, porque también aquí hay otro tema muy importante que para mí
desde mi visión, muy afortunadamente está cambiando. Gracias a todas las ventajas que teníamos para producir, y aunque no todo el mundo podía producir, la verdad es que México es un paraíso para producir, ¿no? Y si no, platiquen con amigos sudamericanos, cómo les va en sus países, ¿no? Con los fondos. O sea, México es un paraíso para producir. Luego, gracias a las posibilidades que tenemos para producir, pero resulta que yo hago un guión, hago 2 tratamientos y ya lo quiero filmar. Y si ustedes analizan una vez el anuario estadístico de IMCINE, se van a dar cuenta que de pelis comerciales, muy pocas les va bien. Y de pelis de autor, también muy pocas les va bien. Y pelis que salieron, además. Imagínense todas las que se quedan por ahí en el camino. Entonces, bueno, hay una gran necesidad de hacer más versiones de los guiones. Y como la gente no está muy acostumbrada, o sea, Guillermo Arriaga decía, yo hice 50 versiones de Amores Perros. O sea, recién ganador de Alfaguara y ya ganó Cannes, mejor escritor. 50 versiones de Amores Perros, y aquí pues alguien con posibilidades de dirigir y salido de una escuela, pues hace 3 versiones y ya quiere pues, que funcione la peli, por eso no funciona la gran mayoría del cine mexicano, desde mi punto de vista también muy discutible. Pero bueno, se necesita mucho ya ahora, pues una capacidad interesante de analizar guiones. Obviamente, y pues la gran mayoría de la gente que se dedica a esto, o sea, que sí ejerce el oficio del cine, se dedica a la publicidad, desafortunadamente. Bueno, para mí, desafortunadamente, muy afortunadamente para ellos. Pero, pues puedes escribir para publicidad mejor que nadie porque ubicas perfecto los arcos dramáticos, vas a ubicar perfecto los actos, ¿no? Que bien se aterrizan en un guión de 30 segundos, igual lo tienes que hacer en una película de 1 hora y media o de 3 horas. Escribir para series, justamente estamos ahora en la actualización del programa académico, que ahorita les voy a platicar un poco de eso, pero pues, hijo, es increíble porque se ha abierto un campo maravilloso para todos los desarrolladores de contenidos por las series. O sea, cada vez se producen más, cada vez se hacen más, ya no se escribe en el solitario. Lo primero que les decía es, ustedes pues, son más de la onda solitaria, pero si no, pues ahora como se escribe en rooms de escritores, entonces van a aprender a escribir en un room de escritores, cuáles son las relaciones, cuáles son sus características como escritores que pueden ustedes ofrecer o tener mucha conciencia de eso. Otro campo maravilloso, que para eso también sirve mucho el enfoque de la industria, es a vender los contenidos. So, ustedes como escritores, ¿no? Dado la competencia y el entorno cómo va cambiando constantemente, pues ya no es así como que yo tengo, no existe, o sea, sí existe, pero la verdad es que yo creo que no funcionan tanto, de estos bancos de guiones. O sea, yo no conozco ningún productor que diga, me voy a meter un banco de guiones, a leer 100 guiones, a ver qué película hago, la verdad, ¿no? Si ustedes conocen, preséntenme uno. Pero, o sea, tú como escritor tienes que vender tus guiones, tienes que ir a un festival, tienes que ir a encuentros, tienes que ir a cursos, tienes que ir a lugares y vender tu propio contenido. Entonces, digo, tú como escritor, pero si eres bueno, pues te puedes dedicar a vender contenidos, porque existen los mercados de contenidos, que vamos a aprender un poco eso también en las clases de industria, y bueno, pues si tú sabes escribir y pues tienes claro cuál es la esencia del proyecto, pues fácilmente lo puedes vender y te puedes dedicar profesionalmente a vender contenidos. Ya si te mueves un poco más, si tu inquietud te lleva más lejos, si tienes otras habilidades, otros conocimientos, otros estudios, pues podrías tirarle a ser showrunner, que originalmente el término de showrunner nace de la escritura. Son los escritores de series los que se convierten en los showrunners. Y algo ya mucho más específico, pero también ya existen, son analistas de tendencias. O sea, alguien muy bueno en analizar qué es lo que quieren hoy los centennials, ¿no? Entonces tú te haces experto en el público femenino, feminista, centennial. Y entonces alguien está haciendo una obra así, pues necesita el experto que le diga si el guión está adecuado o no está adecuado, o si va a funcionar con esos públicos o no. Muy a grandes rasgos de esto se trata. Les quiero platicar ahora un poco de las materias y de los maestros. Está igual por trimestres, acomodado. Empezamos con dramaturgia y cine. La clase la da Silvia Ortega Betoretti, que es una mujer que es directora de Transdrama, es directora de teatro, es guionista de series desde hace un montón de tiempo. Es una de las creadoras de Madre Solo de Dos, por cierto, una de las escritoras. Fundamentos de la escritura cinematográfica es para que técnicamente pues todos estemos en orden y que todo lo que escribamos posteriormente salga bien. Por cierto, desde el primer trimestre tienen que sacar su primer guión de largometraje. 60 páginas, no 90, pero desde el primer trimestre salen de la materia con un primer guión. Después tenemos una materia es el único maestro que no está metido en la industria del cine, que es un periodista, da investigación
Se llama su materia La realidad en la ficción, da investigación como si ustedes fueran periodistas, pero para investigar justamente, que le falta mucho eso a los guiones en México, investigación. O sea, Coco investigó 5 años, ¿no? Bueno, la gente de Disney investigó 5 años para hacer Coco. Aquí en México no se hace investigación, básicamente. Pero bueno, él les va a dar este enfoque de investigar, ¿no? Ya ganó 3 veces el Premio Nacional de Periodismo, como editor de reportajes. Y después tenemos géneros cinematográficos. Por cierto, la maestra de géneros cinematográficos, creo que da en la carrera de cine también, pues ella ha contribuido en más de 300 guiones de IMCINE. Entonces sabe las reglas del IMCINE muy bien. Entonces, pues les va a enseñar cómo escribir un argumento con géneros cinematográficos en caso de que ustedes quieran pedir apoyo IMCINE, que existen esos apoyos y están esperándolos. Después, bueno, tenemos 2 materias técnicas, se las voy a hacer un poco más rápido tal vez, ¿no? Personaje de acotaciones y diálogos, que es la parte como muy técnica de cómo se escribe. Y tenemos después 2 materias seguidas, estas son 2 materias distintas. Después tenemos otras 2 materias distintas, una es escritura de cine comercial, y ahí, bueno, tenemos a Lola Jáuregui, que es de las héroes, ¿no? Que hace una película independiente, o sea, sin fondos del Estado, cara, y mete más de 120 millones de pesos en taquilla con esa película. Sabe perfecto cómo vender a gente que dé dinero para el cine independiente, digamos, y pues fue analista de guiones en videocine comerciales. Entonces van a tener que escribir un guión comercial, van a entender si les gusta, si no, si tienen facilidad o no, y si no, pues bueno, por dónde va a empezar su carrera como escritor de cine comercial. Después tienen otra que es poética personal, que es para que ahí tienen que hacer otro guión, pero pensando en nicho, ¿no? O sea, si ustedes se van a dedicar al cine comercial, bueno, sí tienen que hacer uno con tendencia más poética, digamos, más de autor, y si quieren ser de autor, pues tienen que entender un poco las reglas de cine comercial. Después tenemos una materia que se llama la industria cinematográfica, pues que la da nada más y nada menos que el director de Relaciones Institucionales de Canacine, que básicamente es el que hace, no sé si sepan qué es Canacine, pero él tiene todo, o sea, en su computadora tiene toda la información de la industria del cine en México. O sea, él hace todos los reportes de la cámara de cine y lo pasa a todos los miembros, ¿no? Bueno, él nos da una clase de la industria cinematográfica. Después, el drama y su público, entonces un semiólogo, historiador espectacular, pues nos enseña justo las tendencias, cómo se leen tendencias, qué es lo que necesita el público a nivel no consciente, y la historia un poco del melodrama, ¿no? Desde Francia hasta la actualidad. Después tenemos tendencias de la expresión audiovisual, pues un gran periodista cinematográfico que se la sabe de todas, analiza un poco, es como una especie de historia del cine mexicano, pero siempre ligado, o sea, no como historia de 1800 pasó no sé qué, o sea, siempre es para entender la actualidad, qué se está haciendo en la actualidad y cómo son las tendencias de lo que se está haciendo ahora. Después tenemos 2 materias de series. En una primera, pues es la creación de un high concept de una serie y van a hacer un primer documento de venta. Y después ya tienen la de la Biblia y piloto, entonces van a salir además de con 3 guiones cinematográficos, con una Biblia y un piloto. Y en paralelo a esa tienen industria de series para plataformas y televisión, donde la maestra que les platicaba ahorita, que se dedica a los contenidos, trabaja en Turner, ¿no? Entonces está ahorita con Warner y HBO, pues hacen una simulación real, porque además trae gente real de la industria. Bueno, es que está increíble, porque hay gente que, o sea, da lo que sea por estar en esos espacios, y ella te los trae para que en tu clase ahí junto a tus compañeros de speeches, y pues el jurado que trae, pues te va a decir, pues si está bien, si no, te recomendaciones reales en un lugar seguro, que es un espacio académico, pero van a vivir la experiencia de verdad de ir a pichar tu proyecto a un mercado. Después, lenguajes narrativos. Adrián Zurita es uno de los guionistas de Nosotros los Nobles y es director de cine también y ha escrito sitcom y ha escrito telenovela y ha escrito teleserie. Entonces, la diferencia en lenguaje de cada uno de estos formatos. Y terminamos con un laboratorio de investigación de públicos, donde la idea es que ustedes aprendan a testear sus propios proyectos, ¿sí? Así que no les cueste nada testearlos y entender cómo funcionan las plataformas. Entonces ahí, pues, un alto ejecutivo de Parrot Analytics diseñó una especie de simulador de negocios, donde vamos a simular que tenemos una plataforma y cómo se comportan los contenidos en general y entre sí. Bueno, yo soy Pablo Mondragón, soy el coordinador. Cualquier duda hoy o cuando quieran, pues encantado. Y digo, esto se está moviendo todo el tiempo. Tenemos a la semana 3 Zooms. Antes era presencial, bueno, ahorita lo estamos haciendo virtual, donde todas las semanas, por cierto, búsquenlo, está en la página de la universidad. Llevamos un año, cada semana hablando con gente de la industria.
O sea, ya han venido desde los tops de Cinépolis, de distribuidoras, Nelson Carro ya estuvo 2 veces, bueno, en fin, hablamos de la industria en general. Hay otro donde Sergio Raúl entrevista a gente que está sacando sus películas, tanto de nicho como comerciales, entonces hablamos con los directores, que presencial estaba padre porque ustedes vienen y los conocen y van haciendo ahí una red, ¿no? Y el último empezó apenas hace un mes y medio, donde analizamos guiones de pilotos de series. Por cierto, al rato a las 7 vamos a analizar Nomadland. No es una serie, pero vale la pena analizarla. También, si les interesa. Y bueno, siempre estamos ahí inventando cosas. Bueno, ya con eso termino. Cualquier duda, encantado. Ay, hasta aplausos me tocaron, muy bien. Gracias. Gracias. Súper. Bueno, tocayo, te toca. Tocayo, siempre dejan como en taquilla, si analizamos cualquier parámetro de la industria cinematográfico televisiva en cualquiera de sus ventanas, ya sea internet, salas de cine o televisión, el menor número de exposición se le deja al documental, como está sucediendo a mí en este caso. Está siendo un gran ejemplo práctico. No, pero es muy sencillo de explicar. La maestría en cine documental que yo coordino, yo soy Pau Montagut, soy también el director artístico de DocsMX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, cruza totalmente el charco de lo expuesto de la maestría en efectos visuales y la maestría en la escritura documental, ¿no? Porque lo que hacemos, lo que aprendemos a hacer en la maestría es escribir con la realidad, con algo mucho más imprevisible, con mucho más cambiante, mucho más flexible y mucho más dinámico que lo que puede ser la realidad creada por una computadora, que a mí me encanta, pero laboralmente preferí dedicarme a la realidad. Yo no soy cineasta de formación, yo soy periodista de formación, trabajar más la realidad y los personajes y las historias que queremos contar sin un guión previamente escrito. Porque nosotros abogamos porque los guiones se escriban en la mesa de edición, una vez producida la película y una vez filmada. Ver qué herramientas nos han dado el escenario que nosotros, el universo que nosotros hemos querido filmar para hacer una película. Nosotros trabajamos con un género con el que nació el cine nació siendo documental, lo que pasa es que la industria del entretenimiento siempre se ha ocupado de postergarlo, ¿no? y de estigmatizarlo. Todos nos hemos educado con un concepto del documental de banal, largo, irrelevante, aburrido y tremendamente ortodoxo, tremendamente formalista. Eso es porque no hemos tenido acceso al potencial que tiene el documental, que es infinito, como la realidad que filma. Afortunadamente, desde hace un par de décadas, muchos dicen que es por el fenómeno Michael Moore. Yo creo que esto es falso, es por muchos fenómenos que se han dado alrededor del mundo. El documental se ha puesto de moda y se ha demostrado que la ficción bebe mucho del documental, que la escritura cinematográfica bebe mucho el documental y que la realización cinematográfica bebe mucho el documental. Yo, por ejemplo, les recomiendo mucho que vean, está en Netflix ahora, una serie de ficción que se llama Fauda. Fauda en árabe quiere decir caos. Caos en el sentido de cuando se montan las balaceras, cuando se agarran infraganti a los agentes dobles, cuando se monta la balacera, a eso se le llama Fauda. La técnica de realización de esa serie es totalmente documental y los protagonistas, que son actores que han formado parte de los servicios secretos israelíes, trabajando de encubierto en los territorios ocupados palestinos, que es de lo que trata la serie. Es una serie de espionaje es un thriller político, ¿no? Pero es un ejemplo muy claro de cómo frecuentemente la frontera que hay entre la ficción y la realidad se cruza, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que damos es todas las herramientas teóricas y prácticas para construir una película documental, un proyecto documental. De principio a final. Somos muy críticos con cómo se ha tratado la producción cinematográfica, ¿no? En las escuelas de cine, en los planes de estudios, y de esto ya lo ha apuntado muy bien Pablo, ¿no? A mí me enseñaron que para hacer una película
eran 3 fases, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Y todos aplaudíamos como locos de que ya nos queríamos Werner Herzog, ¿no? Esto es falso, esto es falso. Faltan ahí 2 etapas que yo creo que son las más importantes y en las que hacemos un especial hincapié en la maestría, que es el desarrollo de proyecto, que es la escritura documental, que es la financiación del proyecto, la preparación de la carpeta, todo este tipo de cosas, y luego la distribución y la comercialización. Desde hace 20 años el género documental está muy de moda y los documentalistas tenemos una ventaja. Una desventaja, que es luchar contra este prejuicio, ¿no?, que pesa sobre el documental y que afortunadamente pues ya hace tiempo se rompió. Cada vez existen más canales temáticos específicos de cine documental, cada vez hay más festivales especializados en cine documental, cada vez hay más festivales que tienen un exitazo de taquilla en cualquier parte del mundo. Hay un festival de documentales en el mundo que se hace en Ámsterdam, NIDFA, que mete 250.000 de personas en sala en una semana, 250.000 personas. El éxito que tiene aquí DocsMX, que tiene Ambulante, festivales en todo el mundo. Los festivales genéricos, cada vez el documental tiene un peso específico más grande. Estoy hablando de Guanajuato, de Morelia, de Guadalajara. Entonces nosotros lo que trabajamos mucho es con la ventaja que tenemos, y es que las nuevas tecnologías permiten al documentalista tener el control de la producción de su película, pero también la comercialización y la exhibición. Tú la puedes exhibir, tú la puedes distribuir, tú la puedes festivalear. Trabajamos en el seno de una industria cinematográfica, igual que los directores de ficción, igual que los animadores, pero tenemos la oportunidad de crear mucho más fácilmente caminos y métodos alternativos de trabajo para poder trabajar y vivir de hacer documentales. Entonces, hacemos eso, un repaso por toda el camino creativo, pero también el camino de la industria, de cómo colocar nuestros productos, hacer un documental y no acabar el documental. Acabar una película ya es hasta fácil. Lo difícil es estrenarla y que la vea mucha gente y que sea un éxito. Entonces, ese es el fin que perseguimos, ¿no? Nosotros lo mencionamos mucho en las primeras materias de la maestría. Lo primero es tener una buena idea, una historia interesante. Y la segunda es hacer que sea interesante para los demás. Eso es lo difícil, y ahí es donde entra la creatividad del documentalista. El documental es una de las herramientas, yo creo personalmente, más poderosas que existe de expresión artística, de expresión personal y de comunicación. Es un género que combina la poesía, la experimentación, el periodismo, la cinematografía, el ensayo, la animación, ¿por qué no? Lo combina absolutamente todo. Entonces, por imitar un poco a mis compañeros, un breve resumen de lo que es el plan de estudios. El plan de estudios es muy transversal. ¿Por qué? Porque es totalmente teórico, práctico, pero es 100% práctico. ¿A qué me refiero? A que se trabaja sobre proyectos. Desde el principio trabajamos sobre un proyecto, al igual que hace la escritura de la maestría en escritura cinematográfica, perdón. Trabajamos sobre uno o varios proyectos, no ficticios, no abstractos, no ejercicios escolares, sino suyos, personales, de ustedes. Y a partir de ahí, desde el desarrollo del proyecto, la conceptualización de la idea, que por ejemplo es la primera materia del primer trimestre que ven ahí, la mirada documental. Este trimestre lo ha impartido Juan Carlos Rulfo, que bueno, para mí es uno de los mejores documentalistas que hay en el país, ¿no? Desde la historia del cine documental y el análisis del lenguaje documental. Como ven, en el segundo trimestre, documental latinoamericano, para estudiar la historia del presente del documental de la región, y ahí empieza la práctica, digamos, con el equipo que proporciona la universidad, que ustedes conocen. Cinefotografía, después tenemos documental contemporáneo, diseño sonoro y audio directo, investigación, montaje creativo, desarrollo de proyecto documental, la preparación de carpetas para la
investigación de la industria, de los fondos a los que podemos acceder y la aplicación de nuestras carpetas en la maestría, actualmente hay alumnos y alumnas exclusivamente, que con sus proyectos que están desarrollando en la maestría han ganado fondos de apoyo a desarrollo de proyecto del INCINE, han ganado proyectos de FOCINE, que creo que se llama ahora. Esto porque están cambiando todos los nombres de los fondos. Entonces, preparamos sus proyectos para que puedan aplicarlos a fondos reales, para que puedan obtener la financiación para poder llevarla a cabo, para poder llevarlos a cabo. Y así, como pueden ver, montaje, gestión de montaje, filmación, estrategias de producción hasta edición, montaje y postproducción. Todo esto es por un plantel de documentalistas y de especialistas en el medio cinematográfico y televisivo de la no ficción documental, pues que ha ganado en total más de pues muchísimos Arieles, que han ganado festivales como Sundance, que han ganado obviamente repetidas veces el Festival de Morelia, de Guadalajara, de Guanajuato, que han pues estrenado sus películas tanto en la apertura como en la clausura de festivales como Berlín o Venecia. Quiero decir que es gente que está en activo, que son profesionales en activo del cine documental y que van a aplicar toda su experiencia, no solo en dotarles a ustedes de las herramientas para desarrollar una carrera en el cine documental, sino que les van a aportar su experiencia en los proyectos en los que han trabajado o están trabajando en estos momentos, ¿no? Entonces, una de las mayores virtudes del ejercicio del documentalismo es la síntesis, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí lo dejo y al igual que Pablo, pues quedo a su más completa disposición cuando quieran, cuando deseen, para resolver cualquier duda, o si me dicen no entendí nada, explíquemelo otra vez, pero por supuesto para eso estamos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Si tienen alguna duda, aquí estoy, ¿eh? ¿O alguna pregunta? Chicas, María de Jesús, Samantha. De todas maneras, chicas, yo soy Juan Carlos Tapia, estoy en el área de admisiones y cualquier duda que quieran o si quieren inscribirse a las maestrías que están determinando Pau y Pablo Mondragón y el licenciado de efectos especiales, Adrián Segovia, cualquier cosa ustedes me llaman, ya les dejé mis datos, estoy en admisiones y yo les doy todo el proceso de inscripción. Aparte, por ser alumnas, exalumnas, cuando terminen, tienen un 25% de descuento, una beca ya que se les da por default, o sea, por ser exalumnas ya tienen esa beca. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que las esperan, ¿verdad, Pablo? Pau, las esperan con mucho gusto. Y además es muy curioso. De las maestrías que decidan. Además es muy curioso porque son más que bienvenidos porque se acaba formando una pequeña comunidad universitaria bien bonita, ¿no? Y bien comunicada y con una sinergia bien creativa, porque al final todos y todas acabamos trabajando en los proyectos de todos, ¿no? Entonces acaba siendo ahí como una sinergia bien bonita, ¿no? Bien bonita y en la que se aprende. En la que aprenden no solo los alumnos, sino los maestros también acaban aprendiendo, ¿no? Entonces, esperamos cualquiera de las maestrías, yo estoy convencido de que es así. Okay. Bueno, pues no tiene ninguna duda, María de Jesús, Samantha. No, todo bien. Sí, está ¿Todo bien? Pues cualquier cosa estamos aquí para servirles, quedo a sus órdenes. Y cualquier duda también lo podemos ver con Pau o con Pablo Mondragón. ¿Correcto? Pues muchas gracias por asistir, chicas. Gracias, Pau. Gracias, Pablo. Encantado. Y pues le agradecemos también que tengan excelente tarde. Gracias, igualmente. Y gracias. Suerte.